buenos días en este domingo prácticamente 3 de agosto del año 2020. Estamos en una fecha muy especial. Estamos ya en el 8º mes del año 2020, viviendo una pandemia, esperando muchos y todos la solución a este problema, queriendo encontrarle la cura a tantos males, y sin embargo aún no tenemos informaciones fidedignas de que esto sea pronto y que tenga una solución, pero muy veloz. Bienvenidos a este sermón dominical de su canal cristiano La Palabra. Transmitimos desde El Salvador para todo el mundo. Saludos a Bélgica, España, México, también Estados Unidos, en muchos de los estados de los Estados Unidos. Transmitimos también para Centroamérica. Saludos a Guatemala, y también estamos para Sudamérica, Uruguay y la Argentina, y parece que por allá estamos por otros continentes. Seremos informados oportunamente. Usted y yo hemos tenido la oportunidad de estar escuchando muchas predicaciones, y bendito sea Dios que las hemos escuchado y tenemos la oportunidad y los medios de cómo recibirlos. También estamos recibiendo mucha información de muchas variantes, gentes que dicen que esto es un plan de este país, y gentes que dicen que son de los fabricantes, y en fin, hay una serie de cosas que la gente se está confundiendo, más de lo que estamos confundidos en este momento y por esta situación. Y también hay mucha información que no es cierta ni fidedigna. Hay mucha predicación también, y yo recomiendo siempre a mis hermanos que toda predicación tiene que estar sustentada en la Biblia. Esa predicación es la que le respalda a usted que está oyendo, y me respalda a mí delante de Dios que la estoy meditando. Hubo una época en el pueblo de Israel, y estoy por hablar acerca del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel le correspondió a él estar dando profecía acerca de lo que le iba a suceder a Israel a causa de lo que se habían alejado de Dios, se habían separado de Dios, se habían vuelto ellos adoradores de ídolos extraños, y habían agarrado costumbres de otras naciones y de otras religiones. Entonces Dios, que siempre tiene una hermosa y bella, el plan de Él, todo es para bien. De Dios todo es para bien, mis hermanos. Siempre Él avisa. Dios siempre avisa. Por favor, hermanos, vean en sus escrituras, o cuando ustedes estén leyendo la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, Dios siempre le decía a cualquiera de sus profetas: anda, ve y dile a mi pueblo esto. Y ya llegaba el profeta al pueblo, les decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, si vosotros hicieres esto, Él va a quitar el castigo que viene. Pero si no quisieres, el castigo vendrá, pues, y será a causa de tu soberbia y tu necedad. Muy bien. Este sermón nace, y sentí que Dios me puso ese sentimiento y ese pensamiento. Es a causa de que he escuchado muchísimos, no muchos, muchísimos pastores y líderes espirituales y religiosos hablando acerca de la ausencia de sus hermanos, de sus iglesias,
Ahí me comentaba un pastor, y sin duda me está oyendo, hermano pastor, cuando usted me decía, es increíble, desde que empezó la cuarentena, hay algunos hermanos que ni siquiera me han llamado para preguntarme, ni por llamada, ni por WhatsApp, ni nada de eso. Y yo le dije, no se preocupe, a mí también me ha pasado, le dije. Pero que no se preocupe, nosotros, le digo, tenemos la obligación de parte de Dios de predicar la palabra, sin pandemia, con pandemia o después de la pandemia. Vamos a tener que predicarla. Y algunos, durante todo este tiempo, la han estado escuchando. Otros no, solo han visto en sus teléfonos o en su tablet o laptop, y solo la han visto y la han cerrado nuevamente y continúa con sus otras cosas. Sin embargo, Dios aún está hablando. Busque Ezequiel en el capítulo 2 y dice el título del capítulo 2 es Llamamiento de Ezequiel. O sea que Dios lo llamó. Dios le dio el ministerio que iba a tener el profeta Ezequiel. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Oiga, qué hermoso, Dios hablándole a Ezequiel, a lo que tenía que ir a hacer. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. No vio al que le hablaba, oyó al que le estaba hablando, que era Dios. Pero lo hermoso es que dice en el versículo 2, y luego que me habló Dios, entró el Espíritu en mí. Y si ustedes leen en sus Biblias, Espíritu con E mayúscula. Entró en él el Espíritu de Dios y me afirmó sobre mis pies. O sea, me puso en pie y firme y dispuesto. Y oí al que me hablaba. Era Dios el que le estaba hablando en ese momento a Ezequiel. Hoy, hermanos, Dios nos está hablando por su palabra. Dios no para de hablar por su palabra. Muchas veces somos nosotros los que no queremos escuchar su palabra. Y dice en el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Oiga Dios lo que le está diciendo. Te voy a mandar a las gentes en donde sea, porque estos se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Ustedes sabrán y conocerán de muchos casos que se están sucediendo. ¿Qué se están sucediendo hoy en nuestras congregaciones? Aunque no estamos físicamente unidos, estamos comunicados con uno y con otro. Y se oyen casos tristes, hermanos, muy tristes. Hogares con dificultades, muy tristes. Gente, hermanos, que no se han afirmado en su fe. Están más afligidos unos y otros más entregados a otras cosas que no son de Dios. Parece que hay algunos que no leen las Escrituras, ni por lo menos el día que le llega el estudio bíblico en verdades bíblicas, y quizás me tomo yo la duda de que ni lo leen el día del sermón. Quizás hoy, tal vez lo van a leer. Pues yo les invito a recibir esta palabra de Dios en Ezequiel en el capítulo 2. Dice, porque son gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Es contra Dios la rebeldía. Y contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y así sucede, señores. Dice en el versículo 4, yo pues te envío
a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Es lo que le decía? Gentes, fíjense, del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pueblo de Dios, igual que nosotros. Hay una alabanza muy bonita, me encanta. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Sí, y todo eso, ¿cómo no? Sí, muy lindo. Pero sí somos pueblo de Dios. Y entonces como pueblo de Dios debemos de ser obedientes a Dios, no rebeldes a Él. Y dice, yo pues te envío a los hijos de duro rostro. Hermano, gente de duro rostro son aquellos que no reciben la palabra, y cuando la reciben a regañadientes, molestos. Hay gente que se molesta, fíjese, y cristianos actualmente se molesta porque uno hasta les repite las palabras, nuestros mensajes, como que nuestra voz es un sonsonete que les molesta y les fastidia. Estos son los de duro rostro y de empedernido corazón. Pero dice Dios, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Fíjense, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, si no quieren escuchar, aunque se les está hablando, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, aunque no quieran, aunque son rebeldes, aunque son de empedernido corazón, y aunque no quieren escuchar la palabra, dice Dios que siempre conocerán, se van a tener que dar cuenta hoy o más adelante que siempre hubo profeta entre ellos, que siempre hubo un predicador que les predicara. Hoy humildemente estoy predicando la palabra de Dios. ¿Para quién? Para todos, creyentes y no creyentes. Y fíjese que quizá para el no creyente, el que todavía aún a esta hora no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, aún ellos tienen, si usted quiere entenderlo así, tienen por lo menos la dispensa de que pues están oyendo y están entendiendo, y algunos son muy novatos y muy tiernos en la fe. Pero para los que ya tenemos un par de años y muchos años en esto y nos hemos vuelto rebeldes y que no queremos escuchar la palabra de Dios, entonces dice Dios, no hay excusa. Siempre hubo un predicador que les predicó palabra. Así como estamos predicando hoy, nos hemos unido varios pastores, iglesias y congregaciones, hermanos muy queridos, muy apreciados, en forma independiente, están oyendo la palabra de Dios. Y aprovecho momento para enviar un saludo muy especial al pastor y su copastor y los demás colaboradores de Misión Centroamericana El Redentor en la colonia El Paraíso. Hoy estuve con ellos y hablamos, intercambiamos números de teléfono y WhatsApp y todo para enviarnos. Igual ellos me enviarán a mí sus sermones, sus mensajes, como yo también ahorita lo estoy haciendo. Dios bendiga a mis hermanos. He cumplido y aquí estamos. Siempre les decía yo, debemos de seguir predicando aún en tiempos de pandemia. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, o sea ya a Ezequiel, al profeta, y nosotros los pastores los que predicamos, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Y bueno, hermano, me decía el querido hermano hoy, hay algunos que se enojan, me dice, en la congregación, porque se les está diciendo la verdad tras la palabra, porque creen que les estamos hablando muy fuerte, dice. Y es cierto, algunos quieren enojarse con uno
No se enojen con uno, enójense con Dios. Nosotros somos llamados solo a predicar la palabra. Que no tengamos un sonsonete, un tono así medio mentiroso, medio suavecito, medio pincelado, de colores rosados y colores pastel. No, Señor, la palabra de Dios se predica tal cual es. Esta es la palabra de Dios y aquí la estamos leyendo. Estamos leyendo Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Oiga, no tenemos que preocuparnos, hermano. Como me comentaba otro hermano días pasados, es que mire, que fíjese que yo ya no quiero, porque esto, nada, hermano, échele ganas adelante. La culpa no va a ser de nosotros, las consecuencias no van a ser de nosotros. Nosotros estamos predicando y sigamos predicando la palabra de Dios. Miren, hermanos, hoy ya estamos en el mes de agosto, no se ha descubierto la vacuna, la economía está muy mal, ya están diciendo, está muy mal, y luego que salgamos de ya, que nos podamos reunir, creo que la cuarta etapa más o menos allá por octubre, si es que todavía lo permiten, para octubre. Ya verán ustedes cómo vamos a encontrar la economía. Falta julio, agosto y septiembre para llegar a octubre. Y no hay trabajo y no abren los comercios o las fábricas y todo eso. ¿Y qué van a encontrar cuando estemos ya en octubre? Una desolación y una aflicción durante estos tiempos. Y tú, mi querido hermano, tú, mi querida hermana también, tú, busquen en el Señor, refúgiense en el Señor, porque es nuestra única esperanza. No lo hay, porque verá que cuando lleguen los tiempos que vienen, verán lo difícil que va a estar la cosa para esa época. Y dice, no les tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. Es lo que le decía hoy al pastor, se enoja la gente, le hacen mala cara a uno, se fastidian con uno, y dice, ni tengas miedo de sus palabras, ni delante de ellos, porque son casa rebelde. Hermano mío y hermana mía, debo de entender que tú no eres casa rebelde. Bendito sea Dios si no eres casa rebelde. Pero si eres casa rebelde a no querer oír la palabra de Dios, toma en cuenta esto. Toma en cuenta lo que dice Dios para Ezequiel y para su pueblo. Versículo 7. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ay, Señor mío, qué terrible eso. Usted vaya, dice el Señor. Pastores, hermanos míos, predicadores que me están escuchando, evangelistas que me están escuchando de todas las denominaciones y en todas partes del mundo, sigamos predicando. Dios dice que unos no van a escuchar y otros no quieren escuchar, porque son casa rebelde, son muy rebeldes, dice. Versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no sea rebelde como la casa rebelde. No, ya dijo el Señor, no les tengan miedo, van a estar entre espinas y zarzas y entre escorpiones, dice aquí, miren lo que dice aquí, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no les tengan miedo de sus palabras. ¿Escorpiones? Dice. Sí, porque verdad, hermanos, hay gente que es venenosa. Pega el veneno, la palabra esta, a veces, las palabras dichas con enfado. Y oiga, hay que tener mucho cuidado. Uno no se puede enfadar con la palabra de Dios. No debe. No está bien. Y dice también, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. O sea que Dios le dijo a
Ezequiel, abra la boca, le vamos a dar, te voy a poner mis palabras. Y dice en el 9, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él, en el libro, endechas y lamentaciones y ayes. Endechas, hermanos, son muertes. Lamentaciones, pues ya se entiende, ¿verdad? Ay, 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 ¿y por qué no? ¿Y por qué no presté atención? Tanto que nos estaban hablando y los pastores, ¿por qué fui rebelde? Y ayes, ayes, ay. Y usted sabe que hay de todo tipo. Hay unos ayes de grande expresión, de grande lamento. Ay, ay, ay. Fíjese que no dice nada de alegría ni de gozo, a causa de la rebeldía del pueblo de no querer escuchar la palabra de Dios. Me comentaban también algunos pastores, y se oye. Yo tengo una hermana en Cristo, Dios bendiga a mi hermana que me está escuchando, y es mi hermana en carne también. Ella tiene un promedio de 1 hora a 2 horas diarias de orar y leer la palabra de Dios. Y me comentaba que el pastor de su congregación, donde ella va y se congrega, mencionaba, dice, en un sermón, que se lamentaba y le dolía en su corazón que muchos de sus hermanos de esa congregación ni siquiera ven los sermones, ni los oyen, ni mandan respuesta de las preguntas que hacen en sus sermones el querido pastor. Por ética no puedo mencionar nombres, ni el nombre de su iglesia no se me ha permitido, ni vale la pena, pero sí, se lamentaba, dice. Ay, ellos ven también sus cultos online, como lo estamos haciendo hoy. Dice que el pastor decía, me duele en mi corazón, dice, que mis hermanos de esta iglesia, dice, muy pocos oyen el mensaje. Ay, hermanos, este mensaje de Dios con Ezequiel, y de Ezequiel para el pueblo de Israel, y de Dios por medio de su palabra para todo el pueblo evangélico del Salvador y del mundo. No desechemos la palabra de Dios. Familias, a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, porque hoy no hay excusas que andan por allá, ni andan por acá, ni por acá. Los estudios son online en casa. Los trabajos, algunos van a trabajar solo que les llamen y regresan. Casi siempre el 95% del tiempo hoy, muchos los pasamos en casa y unidos. Padre de familia, a ti te digo, padre de familia, a ti, tú que eres el hombre de la casa, reúne a tu mujer y a tus hijos y hablen de la palabra de Dios. Esposo y esposa, motive a sus hijos para que después no haya endechas, lamentaciones y ayes. Si alguno de los que están en su grupo familiar está rebelde con la palabra, dígale con amor este texto bíblico. Me llama la atención, hermano, terriblemente este texto. Ezequiel capítulo 2, versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Cuando les llegue la endecha, las lamentaciones de los ayes, se van a recordar de que la palabra se les predicó. La palabra se les está predicando hoy.
por audio algunas congregaciones en este momento. No pueden ellos recibir el video. Y entonces tenemos que hacer una edición automática, una con video y audio, que es la que se está viendo ahorita, y la otra, una solo de audio. Y tenemos que ocupar programas descompresores para hacerlo más pequeñito, más compactito el audio, a modo que se les puede llegar a zonas remotas y difíciles, en quebradas y en cascadas y en senderos que no llega la señal. Entonces tenemos que comprimirlo, pero lo estamos haciendo y se está haciendo. Hermanos míos que tienen dificultad de recibir estos mensajes por audio, no se preocupen, aunque sea, incluso los hemos dividido en 2 partes, para que les pueda llegar en la poca oportunidad que tienen para absorber la señal de sus antenas, que son muy escasas por esos lados. Entonces, porque va a haber el momento en donde nadie va a tener la excusa de que no oyó palabra de Dios. Y estamos hablando para el pueblo de Dios, no para el inconverso. El pueblo de Dios no tiene ninguna excusa. Así que, mis hermanos, si bien es cierto que estamos en tiempos de pandemia, es cierto, en tiempos de aflicción y angustia, es cierto, no se ha encontrado hasta este día segundo día del mes de agosto, segundo, ¿verdad? Discúlpenme si no dice bien la fecha, pero vamos, el primer domingo de agosto. Y sepan los demás, ay, que me recuerdo, hermanos, primer domingo de cada mes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tomamos la cena del Señor. No hemos podido. Dios permita que nos reunamos pronto. ¿No la extraña usted, hermano? ¿No extraña nuestra reunión cuando nos tomábamos la cena del Señor? Cuando cantábamos que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Mándeme un mensaje y diga, pastor, sí me acuerdo. No sea casa rebelde. Únase con su familia, tengan un tiempo devocional. Miren, aprovechen los días miércoles y viernes, que se edita en audio y por video verdades bíblicas. Y hoy domingo en la mañana, a la par de ese desayuno delicioso, ustedes hoy domingo aprovechen, ponga el teléfono, la tablet o el televisor, qué sé yo, y ponga la laptop ahí, y comiendo sus tamales y sus frijolitos y todo eso, vean el mensaje. Y luego, después de ver el mensaje, intercambien opiniones, porque no sea que diga el Señor, no, ellos no pueden decir que no hubo profeta entre ellos que les predicara la palabra. Dios bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja, Dios les libre de todo peligro, de todo mal. Y sabemos que hay hermanas y hermanos que están en los hospitales, oramos por ellos. Sabemos también que hay hermanos y hermanas que ya pasaron este proceso y algunos lo están pasando. No desmayes, Dios está con usted, contigo, hermano. Hermanos, pastores y predicadores y miembros de otras congregaciones que se sienten desanimados porque otros no responden a los mensajes suyos y a los sermones, no se preocupen, porque como Dios dice, que si escucharen o no escucharen, en aquel día se van a encontrar de que siempre hubo profeta que les predicara. Que Dios les bendiga, que la mano todopoderosa de Dios esté con ustedes, que por donde quiera que estén, invoquen a nuestro Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bendiciones para todos, por donde quiera que se encuentren. Amén.